defensa, básicamente, bueno, es esa postura, ¿sí?, procesal que va a adoptar a quien yo demandé, quien es el demandado en el juicio, frente al actor, frente a quien deduzco esa pretensión. Ustedes vieron en la clase pasada cuál era la consecuencia, ¿sí?, de que el demandado no se presentara dentro del plazo del traslado de demanda. ¿Se acuerdan los plazos? Ordinario 15 días, sumario 10 días, sumarísimo 5 días. ¿Qué pasaba si vencido ese plazo, a quien yo demandé y está debidamente notificado, no se presenta el expediente? Bueno, ahí el actor podía darle por decaído su derecho a levantar demanda con determinados efectos o pedir que se dicte su rebeldía con efectos similares en lo que tiene que ver con, digamos, el efecto sustancial procesal en sí, con algunas diferencias en cuanto al trámite siguiente. Ahora lo que vamos a ver es esta postura procesal de defensa que va a tomar el demandado. Significa que el demandado, en esta hipótesis que están planteando, va a venir al expediente y va a presentar. El demandado básicamente puede realizar tres cuestiones. Algunas excluyen a otras, otras pueden ser conjuntas. En primer lugar, se puede allanar, ¿sí?, a la pretensión. Después, si llegamos al final de la clase, con tiempo, vamos a ver una noción de qué es el allanamiento en sí y cuáles son sus efectos. Si no, queda para el viernes. E igualmente, el allanamiento se va a ver también cuando veamos los modos anormales de determinación del proceso, porque básicamente también es eso, no solo es una postura procesal que puede adoptar el demandado al momento de contestar la acción, sino que también, como lo puede hacer en cualquier momento del proceso antes del dictado de la sentencia definitiva, e implica eso, de ser aceptado, un modo anormal de determinación del proceso, ya que el modo normal es la sentencia, lo vamos a volver a ver. Pero bueno, entonces, una de las posturas que puede adoptar ese accionado, por llamarlo así, es allanarse a la pretensión de la actora. O sea, reconocer lo que viene planteando en su pretensión. La otra posibilidad, y es la que mayormente se da en la práctica, es presentarse negando, ¿sí?, todos los hechos y pretensiones volcadas por el actor en su objeto de demanda, ¿sí?, y contestando la misma, ¿sí?, o sea, contestando la acción mediante la verdad de sus hechos o planteando las defensas que crea necesarias para que esa demanda no prospere y sea rechazada. También, lo que puede hacer el demandado es negar parte de esa pretensión, parte de esos hechos, ¿sí?, y de ese derecho que plantea la actora, y hacer un reconocimiento parcial, ¿sí?, lo cual no sería un allanamiento, ya que el allanamiento, como vamos a ver más adelante, debe ser total, para que tenga efecto respecto a lo que es en sí un allanamiento, como está planteado en el Código Procesal, pero puede reconocer parcialmente determinados hechos, determinada prueba documental, ¿sí?, o determinadas cuestiones, circunstancias que el actor planteó en su demanda. Y lo que también puede hacer o no, por eso les decía que cuando contesta demanda hay cuestiones que las puede hacer conjuntas o no, puede oponer, ¿sí?, tanto defensas de fondo como defensas previas, que son los que llamamos excepciones previas, que ahora vamos a ver a continuación. Defensas de fondo son aquellas, todos tipos de defensas o cuestiones que va a poder probar, ¿sí?, mayormente a lo largo del proceso y que después la decidirá, obviamente, en la sentencia definitiva. A diferencia de las excepciones previas, ¿sí?, que es lo que vamos a pasar a ver ahora, ¿sí?, que son defensas que el propio Código Procesal, ¿sí?, que el ordenamiento procesal establece que solamente, atención con esto, solamente pueden oponerse como de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todas estas defensas o excepciones previas que enumera el código, ¿sí?, de forma taxativa, como vamos a ver ahora cuáles son, es decir, son estas defensas que menciona el código nada más, deben plantearse, ¿sí?, deben plantearse
como de previo y especial pronunciamiento. Deben hacerse en la forma que el código dicta y se resolverán en principio antes que la demanda. Después vamos a ver que hay casos en los cuales nunca se van a poder resolver antes de la sentencia definitiva, ¿sí? Porque así también lo marca la propia ley. Pero estas defensas que el ordenamiento le da al demandado para plantear deben realizarse como de previo y especial pronunciamiento. Anótense esto y guárdenselo bien claro. Las excepciones previas, estas defensas especiales, ¿sí?, solo proceden en los juicios de tipo ordinario y sumario. En el sumarísimo, si ustedes leen el artículo 494, puntualmente se excluye la posibilidad a los demandados de plantear este tipo de excepción. Es decir, que las excepciones previas de los artículos 344 y siguientes del Código solo se pueden plantear en el marco de los juicios ordinario y sumario. Y otra cuestión a tener bastante en claro. Vieron que ustedes cuando compartimos la primera semana veíamos las diferencias de los tipos de juicio de conocimiento, les decía que si ustedes tienen bien aprendidos algunas cuestiones de las diferencias entre ellos, iba a ser más fácil para lo que venía. Y acá viene uno de esos puntos que tanto les remarqué. ¿Cuándo es la oportunidad procesal para plantear las excepciones previas? ¿Sí? Primero, si yo voy a plantear excepciones previas, ya sea una o más de las posibilidades que me da el código, tienen que ser planteadas todas juntas y en un solo escrito, ¿sí? No puedo hacerlo de forma separada, porque todas se hacen en la misma oportunidad. ¿Y en qué momento tengo que plantearlas? ¿En qué plazo? Bueno, dentro de los primeros 10 días, ¿sí?, del plazo que yo tenga para contestar demanda o, en su caso, reconvenir. Y atención acá. Recuerden los plazos del traslado de la demanda en juicio ordinario y sumario. ¿Por qué digo esto? En el juicio sumario, el plazo para contestar demanda, y en su caso reconvenir, era de 10 días de notificado. Pues bien, las excepciones previas se deben plantear dentro de los primeros 10 días. Por lo tanto, puedo hacerlo en el mismo escrito en forma conjunta. Puedo interponer excepciones previas y contestar demanda. Ahora bien, ¿cómo las excepciones previas se deben plantear dentro de los primeros 10 días? Cuidado, porque en el juicio ordinario yo tengo 15 días para contestar demanda. Entonces, sí o sí, al día 10 de ese plazo del traslado de demanda, si voy a poner excepciones previas, tengo que hacerlo primero. Y después tendré 5 días más si quiero diferir la contestación de la demanda. Y cuidado con esto, porque si yo, entre comillas, me duermo sabiendo que tengo 15 días para contestar demanda y traigo la contestación de demanda al día 15 junto con el planteamiento de excepciones previas, esas excepciones previas van a ser extemporáneas y no se van a tener en cuenta porque el plazo para poner excepciones previas es siempre de 10 días. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ojo con el tema de los plazos. Siempre las excepciones previas se plantean en el plazo de 10 días. Obviamente, ahí también juega la ampliación de plazos del artículo 158, de 200 kilómetros, fracción de 100, ¿sí? ¿Recuerdan para lo que era la distancia? Para los plazos de conocer demanda. Y siempre que se vaya a deducir excepciones, ¿sí?, tiene que plantearse la excepción de prescripción. Es decir, no puedo plantear una excepción, ¿sí?, previa y después plantear más adelante la prescripción como otro tipo de defensa. Sí, o sea, acá aplica esta regla de que todas se deben oponer en un solo escrito. Siempre que voy a deducir excepciones, tiene que estar planteada la prescripción, en caso obviamente que eso
corresponda, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. ¿Se entendió el tema del plazo de los 10 días? ¿Quedó claro eso? Porque eso es importante que lo sepan y porque aparte siempre es pregunta de examen también. ¿Sí? Atención con esa diferencia. ¿Qué pasa cuando planteo, ¿sí?, excepciones previas? Cuando, como demandado, tengo para plantear y oponer alguna de estas defensas de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué efectos tiene? Bueno, en primer término, suspenden el curso del proceso hasta que las mismas queden resueltas, se desestimen o, como en su caso vamos a ver en alguna de ellas, se difiera su tratamiento, es decir, no las resuelva en esta oportunidad procesal, sino que el juez va a diferir su tratamiento para la oportunidad de dictar sentencia definitiva. Vamos a ver después el caso en cada una de ellas. Pero en principio, hasta tanto o se desestime, o se resuelvan, o el juez dicte, ¿sí?, la providencia por el cual difiera su tratamiento para más adelante, se suspende el curso del proceso. Por eso no continúa y deben sustanciarse estas cuestiones. Lo que les decía antes. Sí. ¿Alguien me hace una pregunta? Ok, sigo. Lo que les decía antes. No suspenden el plazo para contestar demanda, ¿sí? Si yo interpongo el escrito con las excepciones previas, ¿sí?, no suspende eso el plazo que yo tengo como me queda para contestar demanda. Lo que pasaba básicamente en el ejemplo del juicio ordinario, ¿sí?, que lo tenía que hacer a los 10 días y me restaban 5 días más para contestar demanda en el caso que quisiera. Bueno, ojo que esa interposición del escrito con las excepciones previas no suspenden ese plazo para contestar demanda. Lo mismo pasa si, por ejemplo, estoy en el plazo del juicio sumario de los 10 días e interpongo excepciones el día 7 y todavía tengo 3 días para contestar demanda, ¿sí? O sea, no suspende nunca el plazo restante para contestar la acción. Y, como les decía antes y anticipé, las únicas excepciones previas de previo y especial pronunciamiento admisibles por el Código Procesal son las que taxativamente enumera el artículo 345, el 346, que es la de la excepción puntual, y algunas defensas temporarias, ¿sí?, que trae el Código Civil y Comercial de la Nación, y también las vamos a mencionar. O sea, no hay otras defensas que no sean estas que vamos a ver hoy, ¿sí? No es una enunciación abierta la que hace el código en el 345, sino que es taxativa, ¿sí? Las únicas defensas son las que se marcan ahí en el código. Bien, tema más importante. ¿Cómo se clasifican, ¿sí?, las excepciones previas? Atención con esto. Tenemos dos clasificaciones o dos tipos de clasificaciones en cuanto a las excepciones previas. Y esto también lo van a ver igual en todos los libros, sea cual sea el que estudien, y sépanlo porque también siempre es pregunta de examen. Entonces, ¿cómo se clasifican? Por un lado tenemos las excepciones que son dilatorias, o que también van a encontrar llamadas como puramente procesales, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las perentorias. Básicamente, estas dos clasificaciones, su concepto, tiene que ver básicamente con su nomenclatura, ¿sí? Dilatorias y perentorias. ¿Por qué? Porque las excepciones que son dilatorias, o también llamadas puramente procesales, una vez interpuestas, y si el juez entiende que su interposición tiene viabilidad, está fundada, lo que van a hacer es postergar por un tiempo, ¿sí?, la prosecución del proceso y el pronunciamiento sobre la acción que interpuso la parte actora, ¿sí?, para que
se revea qué es lo que está pasando, ¿sí? Respecto a esta defensa que interpuso el demandado. Y una vez superada esa cuestión, que generalmente es un impedimento para que prosiga el procedimiento o un defecto en la forma de proponer el proceso, una vez superado esa cuestión, continúa el proceso normalmente en principio, porque después vamos a ver que en algunas de estas dilatorias, si no se cumple con esa superación del defecto o del impedimento, puede pasar que venga atrás un procedimiento en el cual el proceso caiga, ¿sí? Se termine. Pero en principio es que superada esa dificultad, el proceso va a continuar hacia su finalidad o hacia su fin, su objeto final, que es el dictado de la sentencia definitiva. Eso es las dilatorias, ¿sí? Y después tenemos el otro grupo, que son las excepciones perentorias, que de ser viables, de haber sido opuestas y tener éxito en esa defensa por parte del demandado, van a dar por terminado el proceso, excluyendo al actor definitivamente del derecho planteado, y obviamente va a perder la pretensión, ¿sí? No va a prosperar la demanda. La demanda va a ser rechazada porque a raíz de esa defensa que resultó positiva, ¿sí? El código marca que el juicio se termina y el actor pierde el mismo. ¿Hasta acá se entendió esta diferenciación? ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta, ¿sí? esta clasificación, porque no solo los ayuda a entender después cada una de las excepciones previas y entender más o menos cuál es el efecto de cada una de ellas, sino porque aparte al clasificarlas es más sencillo estudiarlas y bueno, obviamente reitero, es materia siempre de consulta de los exámenes. Bueno, entonces, las tenemos clasificadas y ahora nos vamos a meter en cada una de ellas. Vamos a empezar por las dilatorias, que es la que dijimos que suspendían y frenaban momentáneamente o temporariamente la pretensión del actor, y superada esa cuestión, el proceso sigue adelante. ¿Cuáles son las excepciones dilatorias? La primera que vamos a nombrar es la excepción de incompetencia. ¿Sí? Yo ahí, en esta especie de pizarrón que les comparto, les agregué el artículo, ¿sí? Que es el 345, y el inciso donde está cada una de estas defensas. La primera es la incompetencia. ¿Qué hace el demandado? Bueno, recibe el traslado de la demanda y lo que hace es pedir que el juez que está interviniendo en este proceso se separe del conocimiento de la causa porque entiende que él mismo es incompetente para llevar adelante el proceso. Puede ser incompetente en la materia, ¿sí? Porque la materia no es de su competencia, del foro en el cual está tramitando, o puede ser porque es incompetente en razón del territorio, ¿sí? Conforme a la regla de competencia del artículo 1, 2, 3 y siguientes del Código. Acá lo que va a pasar es, planteada la incompetencia, ¿sí? Se va a dar traslado a la actora para que escucharla, y después va a terminar resolviendo si es realmente competente o no. Recuerden que lo que tiene que ver con todo lo que es materia de competencia es de orden público, ¿sí? Y es indisponible en principio para las partes. Sin embargo, conforme a lo que dice el artículo 1 y 2 del Código Procesal, en lo que es materia exclusivamente patrimonial, la competencia territorial puede ser prorrogada en un juez que no tiene nada que ver con el domicilio o del demandado o del lugar donde ocurrieron los hechos o deba cumplirse el contrato, ¿sí? Entonces, el actor puede iniciar la demanda ante un juez que no es, insisto, del domicilio del demandado ni del cumplimiento de la obligación, porque patrimonialmente se puede prorrogar. Ahí es el demandado quien en todo caso vendrá interponiendo esta defensa previa de incompetencia y el juez ante ella resolverá si es competente o no. Y si no lo hace, acepta
¿sí?, la prórroga de competencia en modo tácito. Por lo tanto, queda fijada la competencia y después sigue interviniendo. Pero bueno, esta es una de las defensas que el demandado puede oponer. Ni hablar si hay un tema de incompetencia por materia, ahí ya no hay ninguna discusión, y el juez incompetente tiene que enviar la causa al juez que corresponde. La segunda excepción que vamos a ver de estas dilatorias es la falta de personería en el demandante o en el demandado o sus representantes, ya sea porque estos carecen o bien de capacidad civil para estar en juicio, ¿sí?, o de representación suficiente. A ver, atención con esto. El doctor se corta. ¿No? ¿Podría repetir lo anterior? Ok, sí, repito, no hay problema. La segunda que vamos a ver es la falta de personería. La falta de personería puede estar presente tanto en quien demanda como en quien es demandado, ¿sí?, o en sus representantes legales. ¿Y cuándo está esta falta de personería? Cuando tanto las partes en sí o sus representantes carecen o de capacidad civil para estar en juicio, ¿sí?, o de representación suficiente. ¿Qué significa esto? Cuando el actor, la persona del actor o la persona del demandado, o bien no tiene capacidad civil para estar en juicio, ejemplos sencillos, un menor de edad, ¿sí?, que tiene que ser representado legalmente por sus padres o su tutor, o una persona declarada con capacidad restringida y que no puede estar en juicio, por lo tanto tiene que estar representada por su apoyo, o llegado el caso por su curador, ¿sí? Eso es lo más claro. O bien cuando, ¿sí?, como actor o demandado, yo otorgué un poder de representación a un tercero, a un abogado, como puede pasar en la provincia de Buenos Aires, y ese poder, por algún motivo, adolece de alguna insuficiencia o alguna oscuridad en su redacción, o sus alcances no son tales para que pueda estar en juicio. ¿Se entiende? No tiene que ver esta excepción, y atención porque después lo vamos a ver con otra excepción, de las que son perentorias, no tiene que ver con la titularidad del derecho, ¿sí? Tiene que ver exclusivamente con una cuestión procesal, de capacidad civil, o bien para estar en juicio la persona en sí, por derecho propio, o bien porque los títulos con los cuales me representa un tercero, insisto, en la provincia de Buenos Aires, un abogado, son insuficientes. ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Qué va a pasar con esta excepción? Bueno, vamos a suponer que el actor otorgó un poder a un abogado y en ese poder, por algún motivo, no tiene alcance suficiente para estar en juicio representándolo. El demandado lo que va a poder hacer cuando conteste la demanda es, llegado el caso que es un juicio ordinario, cuando sea el momento de los 10 días de oponer excepciones previas, va a oponer esta excepción de falta de personería, y el juez lo que va a hacer, si es viable y observa que realmente ese poder tiene una deficiencia, va a dar un plazo, generalmente es un plazo de 15 días al actor, para que acredite. Chicos, los micrófonos, les pido porque si no es un lío. ¿Sí? Vuelvo. Para que acredite, ¿sí?, en este expediente poder suficiente. Y acá lo que les decía, si bien esto va a dilatar la continuidad del proceso, generalmente cuando se da este plazo al actor para que acompañe los poderes suficientes, va a haber este plazo con un apercibimiento de, si no lo hace dentro de esos 15 días, ¿sí?, detenerle por no presentada la demanda. Atención con eso, ¿sí? Entonces ahora ven que la dilatoria puede terminar transformándose, ¿sí?, en una excepción que pone fin al proceso. Otra de las excepciones dilatorias, ¿sí?, que tenemos es la de litispendencia. ¿Sí? Ahí yo les marqué que es el inciso cuarto del artículo 345. Litispendencia, como su nombre le indica, es que existe otro litigio de pendiente pronunciamiento, ¿sí?,
y que va a estar completamente emparentado con este que estamos iniciando. La litispendencia puede ser propia o impropia. ¿Cuándo es litispendencia? Cuando existe otro juicio en trámite, atención con esto, tiene que estar en trámite ese otro juicio, y no tiene que haber habido sentencia, ¿sí? O sea, tiene que estar en pleno trámite sin sentencia, donde concurren las mismas partes, que en este que estamos abriendo, que sea el mismo objeto litigioso y por la misma causa, ¿sí? Cuando se dan estas tres identidades, cuando se da esta triple identidad, hablamos de una litispendencia propia, ¿sí? Hay dos juicios idénticos, ¿sí? Idénticos. Pueden tramitar en el mismo juzgado o no. Eso es indiferente y depende del sorteo muchas veces. Pero bueno, ante esta dualidad de litigios que son idénticos en espejo, se da la litispendencia propia, ¿sí? De los juicios iguales, y ahí el demandado puede venir con esta defensa, con esta excepción previa dilatoria, que es temporaria, diciéndole después, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Este mismo juicio lo están llevando adelante en este expediente determinado, en este juzgado. Ahí lo que se va a hacer es, como es el mismo tipo de juicio, se va a corroborar tal situación y seguirá el trámite en el expediente más viejo y este va a darse por terminado. Ahora bien, también puede pasar que existe lo que llamamos litispendencia impropia. ¿Qué pasa? Que acá lo que va a haber no es la triple identidad, ¿sí? No es que va a ser la misma actora, el mismo demandado, el mismo objeto y la misma causa, sino que puede pasar, ¿sí? Es que haya conexidad entre los juicios, ¿sí? Puede ser que sea la misma parte con otro objeto, ¿sí? O que sea una de las partes con el mismo objeto y causa. Entonces, lo que va a pasar es que puedo poner la litispendencia impropia con un pedido de acumulación de ambos procesos para que entienda un mismo juez. Acumulación, no lo piensen en que va a tramitar todo en el mismo expediente, sino que ambos expedientes van a tramitar ante el mismo juez en forma separada, pero se va a dictar una sola sentencia en ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sentencia que se puede dictar en uno, si no está acumulada y la lleva el mismo juez, puede hacer cosas juzgadas en el otro, ¿sí? O sea, lo que yo decía en un expediente puede afectar a lo que pueda pasar en el otro, ¿sí? Por ejemplo, una consignación de pesos con una ejecución hipotecaria, ¿sí? Si yo defino en una qué pasó en una, estoy atado en la otra. Entonces, esos juicios se deben tramitar acumulados ante el mismo juez para que en una sola sentencia se definan las dos cuestiones debatidas. Y obviamente, por lo que les estoy diciendo, esa finalidad es para que no existan sentencias contradictorias, ¿sí? Se acumulan los procesos para dictar una sola sentencia y que no haya lo que se denomina en la doctrina un escándalo jurídico, ¿sí? Que un juez diga una cosa sobre una cuestión y otro juez diga otra cosa. Para que proceda la litispendencia, una u otra, los tribunales o los jueces deben ser competentes y el juicio debe tramitar justamente por los mismos trámites, ¿sí? 2 ordinarios, 2 sumarios. Como les decía, los trámites tienen que estar los dos pendientes, los dos tienen que estar corriendo, no es que uno se haya terminado y el otro sigue, tienen que estar los dos en pleno trámite, ¿sí? Para que haya litispendencia, en los dos tiene que haberse dado traslado de demanda, ¿sí? No es que hay uno que haya quedado abierto y quedó ahí parado con el traslado de demanda, sino que tienen que estar los dos, en principio, trabada la litis, ¿sí? Y que las partes actúen, obviamente, en calidad de parte, ya sea en una o en otra, ¿sí? Pero tiene que haber que en los dos, una de las partes sea la misma, ya sea como actora o como demandante. ¿Se entendió? Las dos litispendencias. La propia es fácil. Es el mismo juicio, es idéntico juicio. Identidad de partes, misma actora, misma demandado, mismo objeto litigioso y misma causa. La impropia no está esta triple identidad, sino que hay conexidad entre los juicios, ¿sí? Ya sea porque hay identidad de partes, aún sean actoras o demandadas indistintamente, y para evitar una sentencia contradictoria o que una pueda hacer cosas juzgadas de la otra. Ahí se da lo que se llama la acumulación de expedientes.
para que tramiten ante el mismo juez y dicte una sentencia única, ¿sí? Antes que se corten, este primer Zoom, vamos a ver una más de las dilatorias, que es el defecto legal, ¿sí? ¿Qué es el defecto legal? Bueno, como su nombre indica, es un defecto en el modo en el cual el actor propuso la demanda. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron en la clase pasada, cuando vieron demanda, que el escrito de demanda tiene que cumplir con determinados requisitos puntuales que marca el artículo 330, ¿sí? Nombre y domicilio de quien demanda, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada con exactitud, los hechos claramente especificados, el derecho sucintamente explicado y un petitorio, más el monto en los casos de corresponde y demás. Bueno, cuando falta alguno de estos requisitos del artículo 330, el demandado puede oponer esta excepción previa de defecto legal y el juez lo que va a hacer es dar un plazo de generalmente 15 días para que el actor corrija, ¿sí? Corrija esta ausencia de algún requisito del 330 y una vez cumplido con ello, el juicio sigue adelante. Y acá también, como pasaba con la falta de personería, atención, porque este plazo que va a dar el juez al actor para que corrija esos defectos que tiene el escrito de demanda, va a venir atado a un apercibimiento de que si no lo hace dentro de ese plazo de 15 días, va a tener el escrito por no presentado o que no cumple los requisitos del artículo 330 y por lo tanto la demanda se va a caer. ¿Sí? ¿Se entendió? Este último efecto legal es sencillo. O sea, es cumplir con los requisitos del 330. Si no lo cumple, puede haber una defensa, una excepción previa de efecto legal. Lo mismo pasaría en el caso de el actor, una vez que se contesta demanda o se reconviene, el actor puede, al se traslada la reconvención, o poner el defecto legal en los mismos plazos, ¿sí? Como vamos a ver si llegamos hoy más adelante con contestación de demanda y reconvención. Bien. Antes que se corte, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Volver a ver alguno de estos puntos? ¿Nada? No. Igualmente, ok. Igualmente, una vez que después lo lean en los libros y demás y lo estudien, creo que vamos a llegar con alguna clase de repaso antes del examen, así que, llegado el caso, en esta oportunidad, saca las dudas. O sea, lean lo de los libros. Lo que les digo, que se lo dije hoy a los chicos de la otra parte de la lista, los pares de documento, no se queden con lo que leemos en las clases o los power que podemos llegar a subir a la aula virtual y demás. Lean de los libros, ¿sí? Nosotros ayudamos en una guía y le damos algunas dudas y explicamos, pero bueno, leyendo el libro van a poder tener una visión mejor de cada cosa y después, en todo caso, las clases previas a los exámenes, preguntar alguna duda y demás, ¿sí? Bueno, queda un minuto para que se corte esta primera, este primer Zoom. Bueno, creo que estábamos lo que estábamos. Bueno, sigamos entonces. Como dilatorias, hasta las que vimos ahí, incompetencia, falta de personería, litispendencia y defecto legal, están en el artículo 345, en los incisos 1, 2, 4 y 5. Después, como dilatorias, ¿sí? Tenemos algunas defensas temporarias, que se llaman, que las trae no ya el Código Procesal, sino el Código de Fondo, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación. Básicamente, los ejemplos de estas defensas temporarias son el beneficio de exclusión, ¿sí? En la fianza, que es el artículo, ahí yo les puse el 1583 y siguientes. Estos se acuerdan de obligaciones, es, ¿sí? Para yo acreedor ir contra el fiador, tengo que primero haber excusado, ¿sí? Los bienes del deudor, ¿sí? Aún parcialmente la deuda. Bueno,
mientras que yo no lo haga, el fiador demandado puede venir a oponer esta defensa temporaria y decir, no, un momento, no se persiguió los bienes del deudor, primero, ¿sí? Persiga al deudor principal. Entonces, ahí está esa defensa temporaria de exclusión, ¿sí? De beneficio de exclusión, perdón. Esto es temporario, ¿sí? Porque una vez que se logra eso, continúa el proceso contra el fiador. Después hay algunas acciones de posibilidad de freno temporario que tienen que ver con las acciones posesorias y reales, obviamente, de los derechos reales, ¿sí? Ustedes no vieron reales, ¿no? Todavía, en lo que va de la facu, sí. ¿Alguno que me pueda ilustrar sobre eso? Chicos, ¿alguno está ahí? No, todavía no. Todavía no vieron reales, bueno. Sí. No. ¿Cómo? Que sí, estoy viendo yo reales. Bueno, pero ahora, o sea, sí, por eso no es que ya vieron, ya lo traen todo esto. Bueno, en reales, ustedes saben, van a ver, hay cuestiones que tienen que ver con acciones reales, que tienen que ver con el dominio y la propiedad de las cosas, y acciones posesorias que tienen que ver con la cuestión eminentemente posesoria. Bueno, hay determinadas posibilidades de defensas temporarias que tienen que ver que, por ejemplo, cuando fue cursada una acción posesoria, no se va a poder admitir el inicio de una acción real, ¿sí? Que tenga que ver con la propiedad, si no se cumplió primero con esa sentencia en el juicio posesorio, ¿sí? Son diferentes acciones que están marcadas en los artículos 1271 en adelante, ¿sí? Del código. Y después, algo sencillo, que es algo que supuestamente habrán escuchado varias veces, es el cumplimiento, ¿sí? De los días de llanto en lo que tiene que ver con los inicios de los juicios sucesorios, ¿sí? Por fallecimiento de los causantes. Esto lo van a ver en el artículo 2289 del Código de Fondo, ¿sí? Que son los 9 días que hay que dejar pasar para que un acreedor pueda perseguir a un heredero e inicie, ¿sí? El tema de su sucesión, ya sea para aceptarla o renunciar a la herencia, ¿sí? O sea que si un acreedor que quiere impulsar un sucesorio de un causante antes de esos 9 días de la fecha de fallecimiento, el heredero puede venir a oponer, ¿sí? Esta excepción temporaria, esta defensa temporaria, hasta tanto pase ese plazo que da el Código de Fondo de 9 días. Básicamente, esas son las defensas temporarias que trae el Código de Fondo. Por último, en cuanto a las dilatorias, tenemos una excepción que está enmarcada en el artículo 346 del Código Procesal, ¿sí? Volvemos al Código Procesal, y es la excepción de arraigo, ¿sí? ¿Qué es el arraigo? Bueno, es cuando el actor, ¿sí? Que inició la demanda en contra de este demandado que está viniendo a defenderse, no tiene domicilio ni bienes, ¿sí? Enclavados dentro del país, ¿sí? Dentro de la República Argentina. Entonces, yo como demandado, ante estas carencias que tiene el actor, es decir, que no tiene ni domicilio, hablamos de domicilio real, no procesal, está claro, que no tiene domicilio real ni bienes en la República, bueno, yo lo que le puedo pedir es que preste o presente, ¿sí? Una garantía para hacer frente a la responsabilidad inherente a lo que es la interposición de la demanda, el inicio del juicio, ya sea por costas y honorarios, ¿sí? Vuelvo. Si yo soy demandado y quien me demanda es un actor que no tiene domicilio conocido en la República ni tampoco tiene bienes dentro del país, yo le voy a pedir al juez que antes de continuar con el proceso, este actor presente una garantía, ya sea un monto de dinero o algún bien determinado, ¿sí? Como caución, ¿sí? o garantía propiamente dicha, para hacer frente a una responsabilidad futura que pueda llegar a tener en caso de que la demanda le sea rechazada y tenga que hacer frente a las costas del proceso y al pago de honorarios de abogados, peritos y demás. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿siempre procede arraigo? No, no procede siempre. Vuelvo a remarcar. El arraigo en principio procede cuando el actor no tiene ni domicilio ni bienes en la República. Pero, si este actor litiga
con beneficio de litigar sin gastos, el arraigo no procede. ¿Sí? O sea, si el actor conjuntamente con la demanda inició un beneficio de litigar sin gastos, el arraigo no procede. Tampoco procede, en el caso de este actor que no tiene domicilio ni bienes de la República, cuando debió entablar la demanda, sí o sí, ante el juez argentino. Cuando hay cuestiones de derecho internacional privado, que algún acreedor extranjero tiene que iniciar, ya sea por la letra del contrato, del convenio suscrito con el demandado, o por la ley misma, la demanda sí o sí en nuestro país y ante un juez argentino, ¿sí? Ahí, como es un imperativo de la ley, donde tiene que litigar, el arraigo tampoco procede. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando, si hay un contrato de carácter internacional, las partes, ¿sí? Las partes convinieron un domicilio especial dentro de la República Argentina. No pasa nunca, porque generalmente cuando hay un contrato en la práctica privado e internacional, generalmente se fijan competencias en países centralizados, pero bueno, podría pasar, ¿sí? Podría pasar que convengan litigar ante un juez argentino, y en ese caso, aun cuando el actor no tenga domicilio de la República ni bienes, tampoco procede la excepción de arraigo. Otra cuestión a tener en cuenta, ¿qué pasa si el actor que inicia la demanda tenía domicilio en la República, y en el medio del proceso se muda, ¿sí? Muda su domicilio real fuera de las fronteras del país? Bueno, ahí, ¿sí? También puede exigirse que deje en garantía, ¿sí? Una especie de arraigo, porque se va del país y no deja bienes para hacer frente a esas responsabilidades existentes de la demanda que podrían llegar a suscitarse en caso de que pierda la acción, ¿no? Esa garantía del arraigo, ¿sí? Puede ser, como les decía, depósito en dinero, ¿sí? Se deposita en una cuenta judicial, una cierta cantidad de dinero que el juez va a decidir conforme a su criterio, ¿sí? Dependiendo monto de la demanda, tipo de acción que se persigue, quiénes son las partes involucradas. El juez va a fijar cuál es la garantía a fijarse, ¿sí? Y puede hacerlo depositando el dinero, que generalmente ante la volatilidad y las cuestiones de nuestra economía se manda a invertir o en un plazo fijo, renovarlo automáticamente, o en algunos casos, ahora menos, ya que no está libre el mercado de cambios, a transformarlo en moneda extranjera. O puede presentar alguna garantía de derecho real, como una hipoteca, prenda o una fianza personal, y presentar bienes a embargo y demás, pero bueno, como generalmente que no tiene bienes de la República, eso es más difícil, ¿sí? Generalmente se presenta mediante un depósito de dinero, letras o títulos valores. Cumplido ese depósito en garantía, queda fijado ese arraigo y se sigue adelante el proceso en el estado en que estaba, ya que era una excepción dilatoria. ¿Sí? Pregunta del arraigo. Seguimos adelante entonces. Bueno, hasta ahí vimos las excepciones previas clasificadas como dilatorias. Ahora nos vamos a meter en las que nos quedan, que son las excepciones perentorias, y así clasificadas. ¿Por qué perentorias? Como dijimos antes, porque bueno, en caso de que esta oposición o este planteo de defensa prospera, ¿sí? Excluye definitivamente el derecho del actor y la pretensión pierde toda posibilidad de prosperar, ¿sí? Se va a rechazar la demanda. La primera excepción perentoria que vamos a hablar es la excepción de prescripción, ¿sí? La prescripción y cómo tramitarla mediante una excepción previa, vamos a encontrarlo en el artículo 344 del Código Procesal, ¿sí? La prescripción, la excepción de prescripción, lo que va a hacer es, va a venir el demandado a decirle al juez que la acción que intenta, o la pretensión que intenta introducir en juicio la parte actora, se encuentra prescripta, ¿sí? Hablamos de prescripción liberatoria en principio.
Es decir, que la demanda está iniciada luego de vencido el plazo de prescripción de la acción que nos trae el código de fondo, dependiendo de qué tipo de pretensión sea la que se está ventilando en el juicio, ¿no? Siempre la prescripción, siempre tiene que ser planteada por la parte, ¿sí? Debe ser la parte quien opone la prescripción. Nunca el juez va a decidir si una acción está prescripta o no de oficio. El juez está vedado, los jueces están vedados de declarar la prescripción de oficio. Y eso lo pueden ver en el artículo 2552 del Código de Fondo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la excepción de prescripción? Si yo entiendo que la acción de la que me están dando traslado con la demanda está prescripta, ¿sí? Solo se va a resolver la excepción que yo planteé de prescripción como de previo y especial pronunciamiento cuando la cuestión es de puro derecho. ¿Qué significa eso? Como les decía al principio, las excepciones previas se plantean y se resuelven en principio en esta oportunidad procesal, ¿sí? Una vez que se traslado de demanda dentro del plazo de 10 días. Se plantean en ese momento y el juez las trata y las resuelve o las difiere, como se dice al principio. Bueno, la prescripción es una de estas que puede entrar en esta cuestión de diferir su resolución para el momento de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque el código expresamente nos dice que si la prescripción no se puede resolver de puro derecho, ¿qué significa esto? Con las propias constancias que tiene el juicio hasta ese momento, es decir, con lo que dice la demanda, con lo que dice el demandado en su excepción previa y con la prueba documental acompañada con la demanda en ese momento, si yo como juez no la puedo resolver en ese momento, como de puro derecho, y requiero ver y analizar toda la prueba que las partes puedan producir, tengo que diferirla para tratarla en el momento de dictar sentencia definitiva. ¿Se entiende? Vamos a un caso bastante burdo. Ustedes saben que la responsabilidad civil, ¿sí? Por comisión de ilícitos civiles, en el código actual es de 3 años, ¿sí? La prescripción. Pues bien, si yo inicio la demanda pasados los 3 años, y eso lo dejo en claro, ¿sí? Digo que el hecho, vamos a suponer, el hecho fue el 1 de enero del 2016, y yo la demanda la estoy iniciando el 1 de enero del 2021, claramente estoy excedido los 3 años. Bueno, cuando venga el demandado y plantee esa excepción, es claro que es un caso burdo y es fácil y de puro derecho porque el propio actor es quien está diciendo que el hecho fue en aquella fecha e inició la demanda pasada, ¿sí? El plazo de prescripción del código de fondo. Eso se resuelve en la oportunidad del planteamiento de las excepciones previas. Se resuelve, se da por prescripta la acción y se rechaza la demanda y se termina el juicio. Ahora, si hay dudas respecto a cuándo fue el momento del hecho o de la obligación, desde cuándo debo empezar a contar la prescripción, y todo el planteo que hace el demandado requiere de producir y analizar la prueba que se va a ofrecer en el expediente, debo obligatoriamente, como juez, tener presente el planteamiento de la excepción de prescripción, pero diferir su pronunciamiento para cuando dicte sentencia definitiva, es decir, cuando yo vaya a dictar sentencia, lo primero que voy a hacer es resolver esta excepción con todas las pruebas que se fueron llevando a cabo a lo largo del proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? La excepción de prescripción, o la prescripción en sí como defensa, puede estar planteada tanto como excepción previa, ¿sí? como una defensa de fondo al momento de conocer demandas. Y atención con esto porque es indistinta esta cuestión. Pero recuerden de que si la voy a poner como excepción, tengo que hacerlo al momento que opongo las demandas. ¿Se entendió el tema de la prescripción? ¿Sí? Sobre todo la cuestión de cuándo se resuelve como excepción previa y cuándo la difiero para sentencia. ¿Sí? Si no requiere prueba, se puede resolver en esta oportunidad. Si requiere analizar la prueba ofrecida por las partes,
la difiere el juez al momento de dictar sentencia. Segunda excepción previa de carácter perentorio, que es la falta de legitimación para obrar, tanto que puede estar ausente en el actor como en el demandado, ¿sí? Esta excepción, ¿sí?, básicamente es lo que se denomina, ¿sí?, en doctrina la falta de acción, ¿sí? ¿Cuándo se da? Cuando las partes que actúan, ya sea como actora o como demandada, ¿sí?, no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la acción. ¿Qué significa esto? Es que, por ejemplo, yo como actor, ¿sí?, debo ser quien puedo exigir al demandado el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación. O si voy a hacer un juicio de reivindicación, debo ser yo quien soy el propietario de la cosa a reivindicar, ¿sí? O si voy a hacer una acción de desalojo, debo ser yo quien tiene la potestad de pedir que se me restituya la cosa. ¿Se entiende? El actor o el demandado tienen que ser los titulares de la relación jurídica sustancial, de fondo. En el caso del demandado, si yo voy a pedir que se me cumpla una obligación determinada, el demandado tiene que ser mi deudor, o a quien yo puedo exigirle el cumplimiento de esa obligación, ¿sí? Si yo voy a reivindicar la cosa, el demandado tiene que ser quien tiene la cosa en posesión, ¿sí? Ante esa ausencia, ¿sí?, se puede oponer esta excepción de falta de legitimación para obrar tanto en el actor como en el demandado. Ahora, dos cuestiones. Y lo mismo acá pasa con lo que veíamos antes con la prescripción. La falta de legitimación, ¿sí?, debe oponerse como excepción previa, en ese término de 10 días del traslado de demanda. Sin embargo, cuando esa defensa de falta de legitimación o esa ausencia de acción en el actor o en el demandado no sean manifiestas, o sea, no resulte algo manifiesto de los propios escritos de demanda o de la excepción interpuesta, el juez lo que va a hacer es diferir su pronunciamiento para el momento de dictar sentencia definitiva, porque acá sucede lo mismo que veíamos en la prescripción. Toda esta cuestión de dirimir si hay una falta de acción en el actor o en el demandado va a tener que analizarse con toda la prueba a producirse en el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? La única forma de que yo resuelva la excepción previa de falta de legitimación a la oportunidad, ¿sí?, del planteamiento de excepciones previas es que esta falta de acción surja manifiesta de las constancias que tengo hasta ese momento en el expediente. En la práctica, generalmente, esto no pasa, ¿sí?, y se difiere al momento de dictarse la sentencia definitiva. Quizás el ejemplo que hoy en día en los tribunales civiles y comerciales, o por lo menos acá en el departamento de Lomas, más se podría llegar a ver de una falta de legitimación manifiesta, ¿sí?, es en el caso de cuando uno demanda por un accidente de tránsito, demanda al conductor del auto y demanda al propietario que figura en el registro de propiedad, ese propietario se haya desligado, haya vendido el automotor y conste en el registro el formulario oficial de denuncia de venta. Eso es lo que hace, acompañado en ese momento previo al oponer la excepción de falta de legitimación, si está esa denuncia de venta, la jurisprudencia toma como que, obviamente, a ese titular registral que todavía figura en el registro porque no hizo la transferencia, se lo desliga del juicio y se dicta la falta de legitimación, en este caso pasiva, porque es en el demandado. Y contra esta persona se termina el proceso. Pero en la mayoría de los casos, como generalmente todo esto requiere pruebas para ver realmente si hay esa ausencia de acción, tanto en una parte como en la otra, la resolución de la excepción se difiere para el momento de la sentencia definitiva. Obviamente que esta decisión judicial de diferir
el tratamiento de la excepción, o su resolución, mejor dicho, para el momento de la sentencia, para las partes es inapelable porque no le causa ningún gravamen, ¿sí? Si bien uno puede decir, bueno, yo podría entender que si se resuelve ahora no tengo que litigar quizás años en este proceso, se entiende como que el juez no está decidiendo nada respecto al planteo, no lo está ni rechazando ni aceptando, sino que solamente lo está difiriendo para otra oportunidad procesal. Por eso se dice que no causa gravamen y resultaría inapelable para las partes, ¿sí? Una sola cosa más de la falta de legitimación. Muchas veces pasa que las partes, ¿sí?, tanto parte actora como parte demandada, deben componerse de más de una persona. Esto es lo que se llama litis consortios, ¿sí? Y hay casos en que los litis consortios son facultativos, porque son varias partes que se fundan para hacer una pretensión, o varias partes demandadas, o son necesarios, porque sí o sí, en lo que tiene que ver con la relación jurídica sustancial, tengo que demandar a una serie de cantidad de personas que van a ser la parte demandada. Por ejemplo, si dentro de un contrato, ¿sí?, yo tengo que demandar a mi contraria en el contrato, y esa parte contraria está integrada por varias personas físicas, ¿sí? Tengo que demandar a todas esas personas que figuran como mi contraria en el contrato. Cuando la pretensión, por ejemplo, está incubada contra algunas de esas personas que tendrían que integrar el litis consorcio necesario, los demandados pueden venir y oponer falta de legitimación, ¿sí?, diciendo que la pretensión no está llevada adelante contra todos los demandados necesarios. En ese caso, esta excepción pasa a funcionar como dilatoria y el juez lo que va a hacer es dar un plazo determinado al actor para que enderece la demanda y demande justamente a los restantes personas que integran la relación jurídica sustancial en carácter de demandados. Si no lo cumple, ahí sí va a tener por decaída la acción, pero acá ven que cuando pasa esta cuestión de que el litis consorcio necesario no está demandado en forma completa, puede plantearse ese tipo de excepción y funcionar como dilatoria, ¿sí?, solo en ese caso. Otra de las excepciones perentorias es la cosa juzgada, obviamente cuando ya hubo un juicio idéntico al que estamos tramitando y ya hubo una sentencia judicial que quedó firme, ¿sí? Esa sentencia quedó firme y hizo cosa juzgada. Bueno, ante esa cuestión, si se inicia un nuevo juicio por las mismas cuestiones y por las mismas partes, la parte demandada puede venir y plantear, ¿sí?, que ya ha recaído sentencia firme en un proceso idéntico de las mismas partes por el mismo objeto, y por lo tanto existe cosa juzgada respecto a las cuestiones ventiladas ahora en este proceso. ¿Cuál es el trámite de la cosa juzgada? Bueno, si el demandado plantea, ¿sí?, la cosa juzgada, lo que va a pasar es que el juez, en caso de que ese juicio antecedente tramitara en otro juzgado, va a pedir, ¿sí?, que se le remitan ese expediente, esos autos, ¿sí?, para chequear esta circunstancia de que sean los mismos, el juicio idéntico y que haya recaído sentencia firme, y en todo caso, si es viable, va a dar por concluido este expediente y lo mandará a archivar teniendo en cuenta el antecedente anterior. Y después tenemos como perentorias las excepciones de transacción, conciliación y desistimiento del derecho. Estos son todos medios anormales, como vamos a ver después del primer parcial seguramente, de terminación del proceso, ¿sí?, donde las partes o llegan a una transacción respecto a un derecho disponible, o llegan a una conciliación respecto a la pretensión deducida, o desisten, ¿sí?, del derecho que tenían o estaban persiguiendo. Los efectos de estas cuestiones interpuestas como excepción previa son idénticos a los de cosa juzgada, porque si yo puedo demostrar que sobre la pretensión que el actor viene planteando hubo una transacción, o hemos llegado a una conciliación, o ya había desistido del derecho en otro juicio,
Bueno, pues bien, se piden los antecedentes y en caso de que sea así como lo vienen planteando, se va a cerrar este expediente y se va a ordenar su archivo, ¿sí? La transacción, atención por esto, porque tuvimos un caso hace un tiempo en la cámara en Lomas, cuando yo estaba en la cámara, la transacción, para que sea procedente como excepción previa, tiene que haberse dado, ¿sí?, mediante un instrumento entre las partes y que haya sido presentada a un juez y esa transacción haya sido homologada. Si yo solamente traigo el instrumento privado que no ha sido homologado y lo presento en juicio, si bien esa transacción entre las partes va a tener efecto, en definitiva, no la voy a poder tratar como excepción previa, ¿sí?, sino que lo que va a pasar es, la voy a tener para agregada y en todo caso veré qué dice la contraria y seguirá adelante el proceso y se definirá al momento de la sentencia definitiva. Pero para que la transacción, ¿sí?, lo mismo pasa, ni hablar con la conciliación, pero como la conciliación se da en el marco judicial, siempre generalmente es consecuencia después que viene la homologación de ese acuerdo. Pero la transacción que puede ser hecha de forma privada fuera de un expediente judicial, para que sirva a las veces de excepción previa, ¿sí?, y de especial pronunciamiento, tiene que venir acompañada de haber sido homologada en sede judicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier otro tipo de defensa, ¿sí?, como puede ser incapacidades, error, dolo, pago, novación de la obligación, renuncia, quita, todas esas deben plantearse como defensas de fondo, ¿sí? No son excepciones previas. Estamos hablando, chicos, de juicios de conocimiento, ¿sí? Las únicas, vuelvo a decirlo, excepciones previas de especial y previo pronunciamiento son las que acabamos de ver y que marca el artículo 344 con la prescripción, el 345 con las restantes, el 346 con el arraigo y las que vimos temporarias del Código de Fondo, ¿sí? En cuanto a los trámites, algo fuimos hablando de cada una de ellas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en cuanto a la incompetencia, puede estar planteada en cuanto a los documentos traídos por la actora, para ver realmente, ¿sí?, qué juez territorialmente es quien debe entender, ¿sí? En cuanto a la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción, la conciliación o el desistimiento del derecho, sí o sí, para ver y resolver la excepción, vamos a tener que pedir constancias o revisión del expediente donde ocurre aquello que estamos planteando, donde hubo sentencia firme por la cosa juzgada, para ver si realmente hay litispendencia o no, para ver la transacción homologada, la conciliación o el desistimiento del derecho que haya realizado el actor en el otro expediente. En cuanto a cómo deben plantearse, hemos dicho que deben plantearse todas juntas en un mismo escrito, ¿sí? Y con esa oposición, con ese planteamiento de la defensa previa, la excepción previa, debo ofrecer toda la prueba documental que tenga respecto a la misma y obviamente la restante prueba que hagan a mi fundamento, porque muchas veces la excepción puede probarse por otros medios y debo abrir la prueba, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la falta de legitimación, como decíamos, puedo probarla por cualquier medio y en todo caso, si debo producir esa prueba, el juez le iba a diferir. Bueno, pero debo, en el escrito que planteo la excepción previa, ofrecer toda la prueba, sea documental, que la tengo que acompañar en ese momento, y la restante prueba por cualquier medio, testimonial, confesional, informativa, pericial, que haga su fundamento, debo ofrecerla en el mismo escrito, ¿sí? Cuando se oponga una excepción previa, siempre se va a dar traslado a la otra parte por 5 días para que la conteste y, llegado el caso, pueda ofrecer prueba que considere a su respecto para que sea rechazada, ¿sí? Siempre traslado a la contraria y siempre traslado por el término, fijo del código de 5 días. Cuando tengo varias
excepciones previas, siempre, al momento de resolver, el juez va a resolver primero que nada la incompetencia y luego la litispendencia, siempre que estén planteadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si soy incompetente, hasta ahí llega mi resolución. Me declaro incompetente, envío el expediente al juez que sigue, que corresponde por competencia, y él se va a encargar de seguir adelante con el proceso. Si yo me declaro incompetente, pierdo la competencia, por lo tanto yo no puedo seguir interviniendo y resolver las distintas defensas que se puede haber interpuesto posteriormente. Si yo no me declaro incompetente, hasta ahí llegué. Ya el expediente no puedo dictar ninguna resolución más que tenga que ver con la prosecución del proceso. Una vez que rechazo la incompetencia, si está planteada la litispendencia, voy a tener que dedicarme a resolver esa, porque si hay pendencia con otra litis, lo mismo, si tengo que acumular los expedientes, tendré que enviarlo después que debo intervenir o no. Luego de que se resuelven estas excepciones previas, en el caso de estar planteadas, ahí sí, en un mismo acto, puedo resolver todas las demás o diferir las que correspondan en el caso que sean de prescripción o legitimación para obrar, llegado el caso de que no sean manifiestas o de puro derecho. Y en lo que tiene que ver con los efectos de las excepciones previas, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. En el caso de que esté planteada la incompetencia, si yo como juez la rechazo, ya no se puede volver a plantear las cuestiones de competencias, ni yo como juez lo puedo hacer de oficio. Es decir, ¿se acuerdan cuando vieron demanda? Uno de los efectos de la demanda para el actor era que fijaba la competencia del juez. Primera cuestión. Ahora viene el demandado, interpone excepción de incompetencia. Si yo rechazo esa defensa de incompetencia, es decir, me declaro competente en este asunto, las partes ya se encuentran vedadas para volver a plantear cuestiones de competencia. Y el juez tampoco puede hacerlo de oficio. Es decir, ese juez va a ser el que siga interviniendo hasta el final del proceso. ¿Sí? Y en caso de que proceda la defensa de incompetencia, el efecto que va a tener es que el juez va a remitir el expediente al juez competente. Nuestro Código Procesal de Provincia dice que cuando el juez que sea competente esté fuera de la provincia, o sea un juez de extraña jurisdicción provincial, lo que va a pasar es que vamos a mandar a archivar la causa y el actor tendrá que iniciarla nuevamente ante el juez competente. A veces pasa la práctica que por determinado tipo de trámite y para no generar un dispendio jurisdiccional y engorroso sobre todas las partes, enviamos el expediente, ¿sí?, a el juez competente fuera de la provincia. Pero el código, sépanlo, ¿sí?, en los artículos 350 al 352, marca específicamente que en caso de declararse incompetente el juez y que el juez competente esté fuera del territorio provincial, lo que hay que hacer es mandar a archivar este expediente. Con el resto de la perentoria, como les expliqué en cada una, si proceden, se termina el juicio, se rechaza la demanda y se manda a archivar el mismo, ¿sí? En el caso de que la litispendencia prospere, en el caso de la impropia, se va a mandar al tribunal que deba entender por conexidad en esa acumulación, y en el caso de la litispendencia propia, se va a mandar a archivar el expediente idéntico que haya iniciado en forma posterior. O sea, el último iniciado se manda a archivar. En el caso de las dilatorias, como les fui explicando en su momento, los efectos van a ser que se va a fijar un plazo para el cumplimiento de esos defectos que se encontraron por parte de las partes respecto a lo que tenía el escrito de demanda o el de contestación, y también el efecto que tiene que ver con el arraigo es el plazo, ¿sí?, y la fijación de un monto que va a tener que dar el actor en garantía, ¿sí? Estos son los efectos de la procedencia o no de las excepciones previas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok, perfecto. Bueno, hasta acá, excepciones previas, ¿sí? Después léanlo del libro y cualquier cosa lo vamos
viendo las clases posteriores, ¿sí? Tengan en cuenta la diferencia de efectos, ¿sí? Que es muy importante, entre dilatorias y perentorias, ¿sí? Siempre la dilatoria, el primer efecto es fijar el plazo para cumplir con los defectos y, llegado el caso, como puede ser con la falta de personería o el defecto legal, si no se cumple, ahí sí va a tener un procedimiento para tener por decaída la acción. Pero siempre primero es fijar un plazo para su cumplimiento. En cambio, las perentorias, en el caso que procedan, ahí directamente se rechaza la demanda, se termina este expediente y se manda a archivar. Lean bien y tengan en cuenta bien la diferencia entre falta de personería, que es la dilatoria, y falta de legitimación, que es la perentoria. Porque se confunde mucho, a pesar de que no es lo mismo, se confunde mucho, no solo en la práctica de los abogados, sino que es pregunta de examen y siempre hay alguna confusión. Entonces lean bien qué es cada una de esas al momento que vayan a estudiar, ¿sí? Bueno, está por cortar. Hasta acá excepciones. Hacemos... ¿Qué hora es? Hacemos 15 minutos, si quieren, de descanso y nos metemos con lo que sigue, que es contestación de demanda. ¿Les parece? Nos encontramos 18:45, así relajamos un poco y pasamos al tema que sigue. ¿Les parece? Sí. Listo, perfecto. Entonces 18:45, nos